Mi nombre es Elisa, para quien no me conozca, y soy del grupo motor de la Red Solidaria Popular de Vigo. Comentaros que hay 49 en todo el territorio español, en Galicia no hay ninguna, la primera sería esta y ubicada en concreto en la comarca de Vigo. Os vamos a explicar un poquito en qué consiste la Red Solidaria Popular y cuáles son nuestras ideas, para que así podamos entender todos a qué nos referimos. La Red de Solidaridad Popular tiene dos principios básicos. Uno es que políticamente es un proyecto de izquierdas y es un proyecto que conlleva una transformación social. Es muy importante plantearlo en estos términos porque es más fácil para las personas comprender lo que queremos decir cuando hablamos de solidaridad y lo que queremos decir cuando hablamos de autoorganización y lo que queremos decir cuando hablamos de recuperar el poder popular. La Red Solidaria Popular no pretende para nada ser asistencial ni caritativa, es un proyecto de trabajo entre personas iguales que están en un plano horizontal, es una forma de compartir saberes de todas las personas y emplearlos para buscar soluciones concretas a problemáticas concretas que la caridad, al ser vertical, no puede ofrecer. Entonces, cuando alguien llega a la Red Solidaria Popular, se compromete a un trabajo que forma parte de un colectivo. La Red Solidaria Popular también pretende satisfacer o cubrir necesidades básicas elementales de la población, de las clases trabajadoras que están ahora asumiendo riesgos que antes no corrían, debido a las políticas de austeridad, austericidio, mejor dicho, y de recortes a las que nos somete la Troika y el Gobierno de España en concreto. La otra premisa que también tiene la Red Solidaria Popular es el total respeto a otros organismos o entidades o colectivos que ya ahora están trabajando por el bienestar social y ayudándonos todos, porque consideramos que lo importante es crear alianzas y no crear separaciones entre las personas. Dicho esto, consideramos también que el capitalismo avanza de una forma feroz y va a acabar con todo, esto no tiene marcha atrás. Y no tiene tampoco remedio a no ser que entre todos nosotras y nosotras de una forma igualitaria y de una forma justa trabajemos codo con codo para buscar alternativas a las políticas de austeridad, como dije antes, que estamos viviendo en estos momentos. También quien quiera tener más información de lo que hacemos en la red, tenemos una página web a disposición de todas y de todos, que es www.redsolidaridadpopular.org. Y también tenemos un correo electrónico que es rspvigo@gmail.com y un teléfono de contacto para las personas que les apetezca o quieran colaborar con nosotros de una forma, como he dicho, entre iguales. Dicho esto, mi compañera Mabel va a dar una serie de datos estadísticos y aclarar un poquito más las dudas y profundizamos un poquito más. Pues bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Mabel, pertenezco también al grupo motor de Vigo, de la Red Solidaria Popular. Y bueno, vamos a comenzar un poquillo. Esto es una organización de autodefensa de clase que nació hace un año para hacer frente a la situación de emergencia social que padecemos las familias obreras y las capas populares. Esta situación de emergencia social viene provocada por la estafa, la mal llamada crisis. Una estafa que ha transformado la deuda privada de banqueros y capitalistas en deuda pública. Una estafa que impulsa unos recortes austericidas y cuyas consecuencias son hoy más que evidentes. Los siguientes datos lo demuestran. 16,3% de paro, 5.896.300 personas, 69.528 en el área metropolitana de Vigo. Descenso de la población activa desde el inicio de la estafa. Emigración española, o mejor dicho, un éxodo político, social y económico. En el 2012, de más de 115.000 personas. Población en riesgo de pobreza, 28%, es decir, más de 12 millones de personas. Tasa de pobreza en España, 21%, es decir, más de 10 millones de personas. Cada 24 horas, 2.300 personas son desechadas del sistema sanitario y pierden la tarjeta sanitaria. Tasa de pobreza infantil, 26,2%, es decir, 2,2 millones de niños y de niñas en el mundo. Un niño o una niña nace actualmente con una deuda pública de 15.570 euros. A la vista de los datos es obvio que en la sociedad española hay una situación de emergencia social. Los trabajadores y las trabajadoras no solo están perdiendo poder adquisitivo, están perdiendo su capacidad de vivir en condiciones dignas. Estamos asistiendo a un cambio en el estado social, tal y como se entendía hasta ahora.
El Estado, desde el inicio de la crisis, no solo ha puesto soluciones a estas situaciones, sino que ha agudizado las diferencias implantando recortes en los sectores públicos, claves para atender a la población en situación de dificultad económica. Es por ello que hoy el reto sea el de constituir una organización o una red que sea capaz de suplir las deficiencias del Estado capitalista, para poder empezar a plantearnos la necesidad de cubrir las necesidades del pueblo. Estos datos son ya en sí la demostración de la violencia estructural que están implantando en los países capitalistas mediante las políticas de recortes o de austeridad. La organización para la defensa de los trabajadores y de las trabajadoras se hace hoy más prioritaria que nunca. Es hora de proponer alternativas concretas que permitan conseguir resultados palpables y mejoras en la calidad de vida de las personas. Para ello, la propuesta de la Red Solidaria Popular aspira a constituirse en la generadora de alternativas concretas que permitan construir un modelo de relaciones sociales y de intercambios económicos diferentes. Es evidente que hablamos de capacitarnos como clase para realizar una praxis de lo más cercana a lo que es nuestro ideal de sociedad. La solidaridad es un elemento principal para entender las relaciones humanas. Es por ello que no planteamos un proyecto de caridad. Al contrario, planteamos un proyecto de solidaridad que genere sinergias, que capacite a las personas para establecer nuevos modos de relación social y económica, que sea capaz de dotar de herramientas a las personas que sufren, para desde la cooperación y la solidaridad puedan salir de dicha situación de forma permanente y no sujeta a nuevas crisis o a la explotación. Aunque la construcción de procesos populares y la correlación de fuerzas sea compleja y larga, hay cuestiones que tienen que ver con la supervivencia cotidiana, que cargan de razones y de urgencia a la movilización y, por lo tanto, aceleran la organización popular. El derecho al trabajo digno, a poner a funcionar nuestros talentos y nuestras capacidades, el derecho a vivir una vida digna y feliz, el derecho a que el mundo no sea un lugar infame para nosotros y nosotras, ahora y para quienes vengan después, se convierte en poderosos reclamos para dar cohesión y fuerza a las demandas de la mayoría. Hemos de hacer visible lo que pretenden invisibilizar, el sufrimiento del pueblo. En la Red Solidaria Popular nos gusta utilizar una expresión con la que el Socorro Rojo se definía, la retaguardia roja. Es imposible crear una vanguardia de lucha si no somos capaces de asentar de forma colectiva y solidaria las necesidades básicas de nuestra clase. En la Red Solidaria Popular de Vigo creemos importantísimo recordar que se trata de un proceso de transformación social, de izquierdas, y que por lo tanto debe ser en todo momento lo más participativo posible. A continuación, el compañero Indalecio leerá el manifiesto de la Red Solidaria Popular. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Indalecio, yo también formo parte del grupo motor de la Red Solidaria Popular y bueno, voy a proceder a leer el manifiesto de la Red Solidaria. Desde el estallido de la denominada crisis económica se han implantado en nuestro país las políticas de austeridad de la Troika desde los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP. Además de la quiebra de la Constitución del 78 con el artículo 135 que pone el pago de la deuda por encima de las necesidades y derechos de las personas, hemos podido asistir a la implantación de 3 reformas laborales, 2 reformas de las pensiones, reformas del sistema educativo, reforma del sistema sanitario, reforma del sistema financiero, ERES, desahucios, aumento de los precios, aumento de los impuestos, IVA en los productos de primera necesidad, disminución de los salarios y aumento de la siniestralidad. Estas políticas de austeridad que se deciden en las instituciones no democráticas y alejadas de la ciudadanía que componen la Troika han significado para el pueblo un aumento de las tasas de paro, aumento de la población en riesgo de exclusión, pérdida de poder adquisitivo, aumento de los suicidios, instauración de la precariedad como forma de vida, en definitiva, miseria y sufrimiento. Después de 4 años de políticas de austeridad no se ve salida a la situación económica de las familias, ni se ven atisbos de recuperación económica en el futuro cercano. En España, millones de hombres y mujeres de todas las edades, lenguas, religiones, naciones y nacionalidades hemos sido empobrecidos por los ajustes y abandonados a nuestra suerte con las políticas de recortes de los servicios sociales. Estas políticas han generado una ola de protestas ciudadanas desde el 15M a la plataforma de afectados por las hipotecas, pasando por las mareas
en defensa de los servicios públicos, y no podemos olvidar 3 huelgas generales y la última movilización de las marchas por la dignidad de este último 22 de marzo. Estas protestas han conseguido amplias movilizaciones, el respaldo de las y los trabajadores, manifestaciones de millones de personas en el conjunto del Estado, y todo ello sin que se haya obtenido respuesta por parte del poder político. Las necesidades concretas son cada vez más graves, más urgentes. ¿Cómo defendernos frente a los ataques y la pérdida de derechos? ¿Es suficiente la movilización? ¿Cómo resolvemos las necesidades de las personas que estamos quedando abandonadas a nuestra suerte? Hemos dicho basta y hemos echado a andar. Nuestra propuesta es organizar la solidaridad de toda la clase trabajadora y de las capas populares con las víctimas de las políticas de austeridad. Tejer una red de solidaridad que no puede estar basada en el asistencialismo, sino en la autoorganización y el empoderamiento de los afectados y las afectadas para conquistar pan, trabajo y dignidad. Una red de solidaridad que dé soluciones concretas e inmediatas a problemas graves y urgentes y que señale las causas de esos problemas y que proponga soluciones definitivas. Una red de solidaridad que esté fuertemente vinculada a las luchas justas de las trabajadoras y trabajadores, porque con el despido o con la precariedad llega el primer paso a la exclusión social. Fuertemente vinculada también al resto de movimientos sociales, con los que compartimos el objetivo de una vida más humana y más justa. Una red participativa y organizada en la pluralidad de sus integrantes, formada por grupos de acción comunitaria, adaptada a las necesidades concretas de cada barrio, cada municipio y cada territorio. Una red donde la solidaridad y la lucha por un mundo más justo unen a las personas de todos los orígenes, de todas las edades y de todas las nacionalidades. En concreto, una red que pueda desarrollar proyectos como los propuestos en los 4 ejes que sostienen nuestro proyecto de partida, que serían, por ejemplo, la soberanía alimentaria, por el derecho a una alimentación digna, saludable y con justicia social, como por ejemplo despensa solidaria, grupos de autoconsumo. Otro punto sería la ayuda sanitaria, acompañamientos, bancos de medicinas, etc. Defensa contra la represión jurídica, caja de solidaridad, etc. Y apoyo a la educación pública, libros, ropa, etc. La solidaridad siempre fue un valor característico de la clase trabajadora. Por eso ahora, en tiempos de excepción, no podemos dejar a nadie en el camino, en las manos del asistencialismo más rancio. También somos conscientes del riesgo de la reaparición del fascismo y la xenofobia, como consecuencia de las necesidades que el Estado ha renunciado a cubrir. Frente a un régimen caduco que ya no nos puede garantizar ni siquiera los derechos humanos más básicos, se trata de dar respuestas audaces y organizadas, de construir entre todas y todos una red de solidaridad popular que pase de la resistencia a la autodefensa, al apoyo mutuo, a resolver problemas aparentemente individuales de forma colectiva. En definitiva, se trata de construir poder popular. Bueno, y para acabar, quería decir en concreto que nosotros consideramos la palabra solidaridad como una palabra revolucionaria, de unión de la clase trabajadora por y para la clase trabajadora, y para encontrar soluciones a esta mal llamada crisis, o sea, a esta estafa, que nos quieren, por no decir que ya nos han quitado el estado de bienestar, y no nos vamos a dejar. Somos la retaguardia de una futura vanguardia que está ahí y vamos a luchar por ello. Y nada más, gracias a todos. Gracias.